tenemos la dicha de encontrarnos con esa dominicanidad internacional en la ciudad de Nueva York, en este su programa Acción Popular de hoy domingo, día 29 de marzo del año 2020. Llegamos a sus hogares desde la República Dominicana, desde el canal 35, Sport Vision, canal 35, y guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, que son quienes se encargan de la emisión digital y tecnológica de este programa. Este programa llega a ustedes en la ciudad de Nueva York, gracias a Dios, a través del Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo en los Estados Unidos y gracias al esfuerzo, al sacrificio que hacen dominicanos como Ramón Penso, Manuel Marte, Marino Mejía y el doctor odontólogo Rubén Moronta. Ellos son los responsables de que yo converse cada domingo con ustedes en la ciudad de Nueva York de la cotidianidad política, social, tanto de la República Dominicana desde los propios Estados Unidos. El gobierno dominicano, con ocasión de la pandemia del coronavirus, anunció un programa de ayudas temporales, marcado, claro está, por la agenda electoral que tiene el gobierno. Como tuvo un resultado negativo, está usando la pandemia para no velar la situación electoral del PLD y del gobierno. Cuando usted toma y ve, estudia el paquete de estímulos que ha aprobado el gobierno para asistir a las personas necesitadas, puede ver que toda la estructura, todo el aparato político del PLD es quien tendrá la concentración de los repartos, de las ayudas, de las atenciones, de las prestaciones, tanto a la sociedad como a los ciudadanos de este país. Y eso se hace con el interés avieso de manipular las mentes, manipular los sentimientos, las emociones de los votantes. Eso no lo puede ocultar el PLD. Significa que el resultado electoral adverso es lo que está marcando las acciones del gobierno para atender la pandemia del coronavirus, contrario a lo que están haciendo las autoridades norteamericanas. ¿Qué ha hecho Trump? Ha aprobado un paquete de medidas de estímulo de 2.2 billones con B de dólares. ¿Para qué? Para reactivar la economía. Lo puede hacer los Estados Unidos. Estados Unidos puede hacer eso y puede hacer mucho más, porque desde los acuerdos de Bretton Woods, terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Estados Unidos pasó a ser la locomotora económica, financiera y fiscal del mundo. Esa es la realidad de los Estados Unidos. Desde los acuerdos de Bretton Woods, terminado la Segunda Guerra Mundial, con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el dólar pasó a ser la moneda del mundo, la moneda de referente mundial. Y por eso Estados Unidos se puede dar ese lujo de producir un salvataje, una asistencia, un estímulo económico de 2.2 billones de dólares. Y por esa razón también el presidente Trump está preocupado por la reactivación de la economía. ¿Por qué? Porque sería irresponsable por su parte que él lanzara un estímulo de 2.2 billones de dólares sin una reactivación económica, porque ese estímulo tiene que estar respaldado con acciones monetarias, con acciones u operaciones financieras y con operaciones fiscales. La economía tiene que moverse. Lo que busca este estímulo es mover la economía, reflotar la economía de los Estados Unidos, porque de la economía de los Estados Unidos depende la economía mundial. Es bueno que se entienda. Trump no está siendo indolente. Trump está siendo consecuente con su responsabilidad política en este momento. Él no puede hacer otra cosa. Si se quiere que los Estados Unidos atiendan las calamidades, los problemas que tienen los Estados Unidos hoy, tiene que ser con una economía activada, porque no podemos tener un 25%, por ejemplo, en Nueva York, de la mano de laboral activa en Nueva York. Nueva York tiene un problema de pandemia severo, pero el problema de tener el 25%
de su mano laboral solo activa, o sea que tiene paralizado el 75% de sus operaciones laborales, de sus operaciones industriales, de sus operaciones comerciales, frenadas, eso no es consecuente con el estímulo que acaba de aprobar el Congreso. Ese estímulo necesita un respaldo real en la economía de los Estados Unidos. Son 52 estados y el resto del mundo, la cabeza de Estados Unidos. Repito, no es un juego. La responsabilidad que tiene Estados Unidos hoy frente a esta pandemia, la responsabilidad monetaria mundial, la responsabilidad fiscal mundial, la responsabilidad económica mundial que tiene Estados Unidos, no es la que tenía China. Estados Unidos no es China. Porque veo mucha gente con la mente calenturienta pensando en la situación de Nueva York. Nueva York es el centro hoy de la pandemia, pero no puede ser el centro también de la economía del mundo. Es un estado dentro de los 52. Es bueno que se entienda. Nueva York no es Estados Unidos. La responsabilidad del presidente Trump no es solo con Nueva York hoy a nivel financiero, a nivel económico y a nivel monetario. Es la economía del mundo que no se puede frenar. Entiendan esta situación. Si se quiere que se estén atendiendo, que él pueda reprogramar la norma de carga pública, ¿con qué lo va a reprogramar? Hundiendo la economía. Le pregunto, ¿se podrá la gente que no está cubierta, que no tiene prestaciones de carga pública, cómo quiere que, si se quiere, por ejemplo, que se frene la aplicación de la carga pública? Tiene que estar produciendo. Los Estados Unidos tienen que estar produciendo para poder atender las necesidades de la gente que está bajo el manto, bajo la sombrilla de la carga pública. La cobertura para los desamparados. Tiene que estar produciendo. ¿De dónde va a buscar dinero el Estado norteamericano para atender a los desamparados? ¿De dónde lo va a buscar? Este estímulo que va orientado a las empresas, orientado a la sociedad, orientado a las familias, orientado a los trabajadores parados, también tiene que ir para reflotar la economía de las grandes empresas, pero también, no solo de las multinacionales de los Estados Unidos, pero también de las pequeñas, medianas y microempresas. Esos negocios pequeños que emplean 10, 12, 11, 15 empleados, 3, 4 empleados, tienen que estar cubiertos por este estímulo. Pero ¿de dónde va a venir el dinero? Si la economía de los Estados Unidos se para, ¿de dónde se va a producir el dinero para atender a esa gente vulnerable, a esa gente que está en el negocio informal en los Estados Unidos o en el negocio de pequeña, mediana y microempresa? La que tiene el salón de belleza o el que tiene la barbería, para poderlo atender con ese estímulo que se acaba de aprobar, ¿de dónde va a venir el dinero para reflotar la economía de esa barbería, de ese salón de belleza o de ese restaurante, de esa cafetería? ¿De dónde va a venir el dinero si no se está produciendo? Si el 25% de la mano de obra de Estados Unidos es la que está en las calles trabajando. ¿De dónde se va a conseguir el dinero para la desinfección de los edificios de nicha? Nueva York es una ciudad con una superpoblación en un espacio pequeño. La contención del virus conlleva mayor gastos, mayores prestaciones que cualquier otro estado de los Estados Unidos. Porque usted ve la cantidad de personas por metro cuadrado que tiene Nueva York, por ejemplo Manhattan, New Jersey, o sea, el estado de New Jersey y el estado de Nueva York, el Bronx, por ejemplo. Todos esos condados están superpoblados. Conseguir separar a la gente, que es lo que manda el protocolo del coronavirus, implica un gasto mayor. Por eso la reproducción, por eso la agresividad del virus en la ciudad de Nueva York. Es porque tú no puedes separar a la gente. Y para poder resolver ese problema hay que buscar mucho, pero mucho dinero. No es en vano que el gobernador Cuomo y el alcalde de Blasio están diciendo que para los fines de Nueva York el estímulo de $2
3.2 billones de dólares es insuficiente, porque ellos saben el tremendo problema que tienen. El tremendo problema. Tienen concentrado una cantidad de personas en un espacio que es casi inhóspito. Por eso Estados Unidos, por eso Nueva York es tan hostil. Es una sociedad tan hostil, porque la gente está una arriba de otra. En Nicha, por ejemplo, ¿cuánto conlleva la desinfección de Nicha? ¿Cuánto conlleva la separación, la distancia que debe tener una persona de otra en edificios superpoblados? Esa es la realidad. Y tenemos que mirar esto como una realidad. La desinfección es urgente en Nicha, pero también en muchísimo. O sea, ¿dónde vamos a buscar? Se está hablando de que hay que buscar inclusive médicos extranjeros o médicos de otros lugares, que hay que buscar camas, que hay que improvisar en Nueva York. Todo eso es con dinero. Todo eso es con dinero. Y con una economía parada no se pueden atender tantas cosas. Hay que entender, Estados Unidos es el baluarte del mundo, es la locomotora del mundo, es la locomotora del mundo. Y la responsabilidad que tiene un político, que tiene un estadista, que tiene un gobernante frente a una situación como esta, no es para estar regateando asuntos ideológicos, sino para pensar en la realidad que se está viviendo. Ustedes están viviendo en un estado hoy muy, pero muy de alto riesgo. Lo están descubriendo hoy frente a esta pandemia. Hemos hablado muchas veces la viabilidad en Nueva York, las infraestructuras que Nueva York necesita. ¿Dónde están hoy? Las que hemos enunciado en este programa. La cantidad de túneles, de puentes, de vías para descongestionar a Nueva York. Les he estado diciendo que Nueva York necesita cuando menos 20 o 25 puentes para descongestionar a Nueva York. Con esta pandemia tenemos un reto de viabilidad terrible. El toque de queda en Nueva York debió ser más severo, debió ser más duro, debió ser marcial, un toque de queda militar con el ejército. Porque el reto que hay en Nueva York no es pequeño. Quizás ustedes no quieren oír estas cosas, pero está hablando un político. Y los políticos no estamos para decirle a la gente las cosas bonitas que quiere oír. Tiene que decirle un político las cosas que son necesarias, aunque duelan, para que la gente pueda cumplir con sus 4 deseos básicos, que es sobrevivir, su bienestar, su vinculación social, saber que pertenecen a algo, que son parte de un todo, y también su autorrealización. Para la autorrealización hoy, frente a esta pandemia, para el bienestar, para sobrevivir y para ser parte de un todo, hay que estar dispuesto a cumplir con todo lo que ese todo requiere hoy. Ese todo requiere hoy que la gente cuide su vida, cuide su infectarse, porque infectarse es un riesgo para el todo. Infectarse en Nueva York es un riesgo para el todo, para ese medio que usted tiene para realizarse, para ese medio que usted tiene para sobrevivir, para ese medio, para ese espacio que usted tiene para su bienestar. Cualquier infectación es un riesgo, es una amenaza. La pandemia del coronavirus en Nueva York tiene una particularidad, que es el espacio público, el espacio para tantas personas, un espacio muy limitado, muy corto, muy cerrado para una superpoblación, para una mega ciudad, para un mega estado. Nueva York es un mega estado, es un estado país, entiéndanlo. Y lo mejor que pueden hacer es cooperar con el aislamiento para que haya salud, para que haya un servicio sanitario menos requerido, menos reclamado. Esta pandemia tiene un proceso, un promedio de supervivencia de un 80%. Tiene un 15% de gente que llega a contraerla con daño severo y un 5% de gente que muere. Entiendan que Nueva York está fuera
de estos parámetros. Entiendan que Nueva York en particular está fuera de estos parámetros, para que ustedes entiendan el riesgo sanitario, el riesgo hospitalario, el riesgo social que implica la pandemia del coronavirus en Nueva York. Vengo ahora. El boletín final de la Junta Central Electoral estableció que el PRM en las elecciones del 15 de marzo ganó en 81 alcaldías y que el PLD solo sacó o ganó 65 de los municipios del país. Eso ha vuelto loco al gobierno, al PLD y a todos los aliados del gobierno, incluyendo al propio partido Fuerza del Pueblo, el bloque que encabeza la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández. Con ocasión de este resultado, partidos organizados en un famoso foro de partidos políticos de la República Dominicana, encabezado por el señor José Francisco Peña Guava, estaban proponiendo desde ese foro de partidos una posposición a las elecciones de mayo, porque no le gustó el resultado electoral. Es una pena que los políticos no entiendan que deben respetar las reglas de juego. Cuando usted va a unas elecciones, va a ganar o a perder. Y el señor José Francisco Peña Guava, en nombre de la Fuerza del Pueblo, del bloque, porque Leonel dijo que si había que posponer las elecciones, él estaba de acuerdo con que se pospusieran dentro del marco constitucional, o sea que estaba de acuerdo con que se pospusieran las elecciones, porque tampoco les gustó el resultado electoral. Para que ustedes entiendan bien lo que aquí se ha estado cociendo y por qué decía en el primer tema que todo lo que se está haciendo para contener o mitigar la pandemia del coronavirus está marcado por la necesidad electoral del gobierno y de la gente que no quiere que se vuelva a repetir este mismo resultado que acabamos de ver. La respuesta de la Junta no se hizo esperar. La Junta le dijo, no, con nosotros no. Aquí habrá elecciones en mayo, porque sabe la Junta qué manipulación se tiene con el coronavirus. Aquí se está jugando no a los conceptos sobre el coronavirus, sino a las reacciones emocionales de la población y de la ciudadanía y de la propia sociedad. A eso que se ha estado jugando con la pandemia. Porque si usted ve lo que está pasando en nuestro entorno, Cuba, por ejemplo. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Qué está pasando en Haití? Haití tiene una infraestructura sanitaria peor que la nuestra. Y Haití apenas tiene hoy 7 personas infectadas. Nosotros andamos por 488. Andamos por 10 muertes. Haití tiene una sola persona muerta. Cuba tiene 20 y tantos infectados y tiene un solo muerto. Cuba le está prestando, está enviando en solidaridad médicos a Haití, médicos a Brasil, médicos a Italia, médicos a España. Eso está haciendo Cuba. Y aquí se está jugando a la alarma. Tenemos un problema en República Dominicana, es real, pero fíjense que en el discurso el presidente le puso límite a la pandemia. Dijo, en sus acciones, él la programó para partir del 1 de abril al 31 de mayo. Del 1 de abril al 31 de mayo. Es que está programada la asistencia del gobierno a la población y a los ciudadanos. Dentro
de un proceso preelectoral y un proceso postelectoral, porque él está hablando del 1 de mayo del 1 de abril al 31 de mayo. Significa que él tiene dos programas, que él está corriendo a dos velocidades, viendo las elecciones que son el 17 de abril al 17 de mayo, 45 días de campaña, diciéndole a la gente, quédese en su casa, mientras yo estoy repartiendo fundas, dando asistencia, repartiendo dinero, haciendo campaña electoral y el resto en su casa trancado. Eso es lo que está haciendo Danilo Medina. Eso es lo que está haciendo Danilo Medina en República Dominicana, no está haciendo otra cosa. Entonces, para después de las elecciones del 17 de mayo al 31 de mayo, él tiene la contención, tiene el ejército y tiene dinero para darle a la gente para que se quede en su casa y no salga a protestar con lo que ellos esperan que sea el resultado electoral después de ellos manipular el coronavirus electoralmente. En Estados Unidos, ustedes no tienen eso. En Estados Unidos, ustedes tienen hasta gremios pidiendo que el estado de Nueva York busque a médicos y enfermeras hispanas, se le entreguen licencias temporales para que se integren en la labor de mitigación de esta pandemia en Nueva York. Fíjense la candidez, fíjense la elegancia, la gracia que tienen los grupos, los gremios en Nueva York, que no están pensando en elecciones. Ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano están pensando en elecciones con este problema que tiene Nueva York. Están pensando en darle salida al problema que tienen allá en Estados Unidos. Fíjense qué pasa con el tema de las tarifas, tanto para el gas, para la energía eléctrica. ¿Qué pasa con los alquileres? Obliguen, piensen en los desamparados. ¿Cómo se está pensando en los desamparados? Con este estímulo se está pensando en los desamparados. Como el alcalde de Blasio, como el gobernador Cuomo, como los representantes federales, Adriano Espaillat y ese grupo, están pensando en la gente desamparada, en la gente que no tiene hogar, en las personas que no tienen casa. ¿Cómo hay una sensibilidad real, no una sensibilidad electoral? Hay una sensibilidad política por atender los problemas que la gente tiene, el que está desamparado. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la gente que está desamparada? ¿Qué pasa con los alquileres, con la tarifa, con los abusos de la banca, con las tarjetas de crédito, con los seguros? ¿Cómo se están salvando los seguros? A pesar de que no tenemos empleos, de que los hoteles están parando en un 95% del personal, la gente permanece con sus seguros, las coberturas de seguro, las coberturas sanitarias, de la gente que está en la calle, de la gente menesteroso, la gente miserable. ¿Cómo atenderlo? ¿Qué pasa con los caseros y los alquileres? Todo esto es lo que debe ocuparse un político, como lo están haciendo los políticos en Nueva York. Aquí es todo lo contrario. Aquí están usando la miseria para cebarse electoralmente. En Nueva York tenemos políticos que están a la altura de las circunstancias, a la altura de la gente, que hoy hay que ver qué pasa con la suspensión de los arrestos del ICE. Presionar, repito, a migración, presionar al ICE para que frene y pare definitivamente los arrestos, no solo por el coronavirus, sino por lo que es antisocialmente aceptable hoy en los Estados Unidos. Estos arrestos despiadados, toda esta crueldad migratoria, frenarla, eso es necesario. Y solo se hace desde la política, no desde las claves electorales, sino desde las claves políticas. Son los grupos civiles, los grupos comunitarios, los agentes sociales los que tienen que movilizarse y poner en el centro del debate hoy del coronavirus las atenciones, las prestaciones
para la gente que está en situación de vulnerabilidad frente a esta pandemia. Esa es la realidad de hoy y es lo que ustedes deben pergeñar, lo que deben buscar, lo que deben perseguir permanentemente. Nos veremos el próximo domingo, si Dios nos lo permite.